de Igualdad, que también nos acompaña esta tarde. Queridos carmonenses, pues bienvenidos todos a la presentación de este libro, que, bueno, como bien estamos viendo, la gente de Carmona te quiere, José Luis, y se demuestra pues viendo esta sala abarrotada de gente. Yo, en esta breve intervención, lo único que quería era agradecerte que te haya acordado del Ayuntamiento para la presentación de esta obra tuya. Para nosotros verdaderamente es un honor contar en Carmona con un escritor como tú y que uno de los actos culturales de nuestra ciudad pues sea la presentación de tu última obra. Sin más, le paso la palabra a Álvaro, que hará una presentación del escritor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Uno se alegra normalmente, porque normalmente no es tan común en un acto donde se viene a hablar de un libro y donde se viene a hablar de un libro de poesía, pues encontrarse la sala llena, y es muy de agradecer. Con lo cual se hace verdad o se le da la vuelta a ese refrán de que nadie es profeta en su tierra. Pues José Luis sí es profeta en su tierra porque se demuestra, como ha dicho Ramón hace un momento, con la asistencia. José Luis Rodríguez Ojeda es una de esas personas que uno siente que ha conocido desde siempre, aunque, como en el caso de un servidor, lo haya conocido hace solo 6 o 7 años, cuando tuve la oportunidad de compartir un curso con él como compañero profesor de instituto, cuando él estaba en la cabeza de San Juan, en el Instituto Delegado Brackenbury. Luego de haber salido de aquel instituto, nos dimos cuenta de que él salía después de una década que llevaba allí y yo entraba. Y no importó que se fuera, porque a partir de entonces, por teléfono, con excusa de cualquier tipo, siempre tuvimos motivos para vernos y para no perder el contacto. Con lo cual es para mí no ya un honor estar esta noche aquí, sino también una prueba irrefutable de su amistad. Cualquiera se da cuenta inmediatamente de que José Luis es un poeta, por lo que dice y por lo que no dice, por sus silencios elocuentes, espesos, significativos. Recuerdo que en los claustros del instituto que compartimos se hacía el silencio cuando José Luis levantaba la mano. Los compañeros se miraban respetuosos y cómplices, con una mirada distinta, porque decían iba a hablar José Luis. Y José Luis hablaba con una frase o dos, como mucho, lapidarias, incontestables, de una verdad senequista que nos devolvía a todos al origen del problema que se estuviera discutiendo. Ser poeta para José Luis no es una profesión, ni un hobby, ni un pasatiempo. Para ningún gran poeta lo es. Se es o no se es poeta. Y a veces, como en el caso de Rodríguez Ojeda, ser poeta supone un sufrimiento añadido. La pasión de la ultrasensibilidad que no se puede remediar en quien lo ve todo, lo de dentro y lo de fuera, con ojos de poeta. José Luis Rodríguez Ojeda, muchos de los que están aquí lo saben, es licenciado en Filología Hispánica, es en Filosofía, en Ciencia de la Educación, es profesor de Lengua Castellana y Literatura, actualmente ejerce como docente en el Instituto Mayor Zaragoza, es un poeta premiado. Recordemos el primer asesi del premio Luis Cernuda, el premio de poesía Ortiz del Barco, el premio Searus, el premio de letras flamencas en la primera bienal que se hizo en Sevilla de arte flamenco, el premio nacional de letras mineras en La Unión, en Murcia, el premio nacional de letras flamencas de la Asociación Amigos de Almáchar, en Vizcaya. Ya ven que se ha volcado con las letras para el flamenco, que tal vez a él le salen como letras poéticas sin más apellidos, pero que le han dado para un libro exquisito que se titula Mis letras para el cante, y para que todos los cantadores flamencos importantes de nuestra tierra y de fuera incluso hayan elegido sus letras. Y prueba de ello, pues esta noche vamos a tener también algún ejemplo en la voz de Paco Moya.
Su obra está recogida en numerosas antologías y revistas, incluso a nivel internacional. Ha sido ponente y coordinador de diversos cursos sobre cultura andaluza y flamenco, programados por la Consejería de Educación, impartidos en el Centro Andaluz de Flamenco de Jerez. También ha impartido cursos en la sede de la Universidad Antonio Machado de Baeza o en los centros de profesorado de toda Andalucía. Hace un momento, antes del acto, me comentaba que también estuvo en el aula de la experiencia aquí en Carmona, y sería desde luego una gran satisfacción que volviera a impartir, porque tiene mucho que contar y mucho que enseñar. Un currículum envidiable, ya lo oyen, pero, insisto, José Luis Rodríguez Ojeda es sobre todo poeta. Cuando él piensa en sí mismo, se sabe poeta. Y los que tenemos la suerte de conocerlo, también. Una prueba son sus poemarios publicados desde hace más de 20 años, con títulos como Agasel, Poemas del Cante, Consecuencias del Andar, Canción del Camino, Por una mirada, de los primeros años, o el título por el que esta noche estamos aquí, de Enhorabuena, Sin pensar en el final. Esta noche la suerte es mutua, de Carmona, porque un hijo suyo de los grandes vuelve a su suelo milenario a decir las grandes cuestiones que solo una patria chica como esta, como Carmona, ha podido alimentar por los genes de los genes, y de José Luis también, porque cual hijo pródigo, pero con las alforjas llenas de versos generosos, vuelve a las calles que tanto lo han inspirado desde sus primeros años, como rezaba su anterior poemario. Con este último libro, el poeta Rodríguez Ojeda demuestra que la poesía es verdaderamente un arte del lenguaje por intención, no por extensión, por intención. La intensidad de la vida llevada al verso intenso que contiene la vida, al metro bien manipulado, los alejandrinos, los endecasílabos, los octosílabos. Una vez me dijo José Luis que él era capaz casi de hablar en octosílabos, y si uno convive con él mínimamente descubre que es verdad. Uno se acuerda en este año machadiano que también la palabra de Rodríguez Ojeda, pese a sus gotas de sangre jacobina, brota de un manantial sereno. Sin pensar en el final, su séptimo poemario intenta en efecto no pensar en ese final con que toda focalización existencialista nos tienta y nos amarga. Lo intenta y prácticamente lo consigue gracias al poder transversal de la honradez, de la tierra cómplice que lo vio nacer, del mundo en el que se integra. Él lo dice en el poemario, porque el mundo le pertenece y él pertenece al mundo. Pero al final, como el principio, sobrevuela toda la poesía de José Luis, también de este poemario, porque el alfa y la omega son los verdaderos motivos dañinos entre los que un gran poeta construye siempre sus versos. Podríamos resumir el poemario como la puesta en limpio de un poeta que se protege contra la muerte con los recursos que la vida le ha dado. Y esos recursos son, por este orden, su propia condición de poeta, su patria chica, Carmona, y el mundo. El poeta siente la poesía primero como ritmo, y son de sonidos, compás, se dice, ¿verdad?, en la acepción flamenca que José Luis tiene también interiorizada. Luego como imágenes mentales que se funden con esos sonidos, y en última instancia como destino inevitable. Tal vez la poesía, con todo su aluvión de percusiones, recuerdos, imágenes inefables, sea un antídoto contra el final en el que no merece la pena pensar, porque esta vida poetizada es como un bucle de crónica felicidad. Y ahí radica la ventaja del poeta, en que intensifica, magnifica, poetiza cualquier momento vital desde el principio, para que los demás mortales pudieran pasar desapercibidos. Como el principio de la vida, cuyo primer escenario es para José Luis el caserío de su abuelo, entre palmas y olivares que con esfuerzo traigo a la memoria, dice, para construir una historia de su infancia como el relato de su verdadera patria, donde conoció el camino y la canción, motivos fundamentales de la persona y del poeta, el miedo, el trabajo, las buenas personas, un perro fiel como artillero, en un tono de fábula que demuestra de paso que también los sentimientos se pueden narrar como un cuento que existió de veras y del que el poeta sacó su propia moraleja, su propia experiencia.
A José Luis no se lo he dicho, pero ya en las cabezas, cuando compartíamos oficio, cuando compartíamos aula y nos veíamos y nos conocimos en aquel primer año que nos conocimos, y dábamos la asignatura de literatura y preparábamos a los chavales para la selectividad, en el último tercio del siglo XX hay una corriente que muchos de ustedes conocen, que es la poesía de la experiencia, donde ya, bueno, pertenecen una serie de poetas conocidos muy a nivel nacional, y donde José Luis, pues en los temarios que yo organizaba y preparaba para los chavales no estaba incluido, y yo lo incluí. Y ahora realmente, vamos, lo incluí en mis alumnos, y luego los apuntes que han ido de mano en mano en otros compañeros, pues también lo incluyen a José Luis Rodríguez Ojeda como un ejemplo de poeta de la experiencia. Y la verdad que es una gran satisfacción ver en los exámenes de selectividad a los chavales escribiendo, pues cuando ponen ejemplos de poetas de la experiencia, incluyendo a José Luis. Alguno me imagino que ni lo conocerá, pero pone su nombre, y eso es una gran satisfacción para los que sí lo conocemos. La experiencia se cifra en versos sobre cualquier cotidianidad que adquiere el rango de hito vital. Un partido de fútbol en el colegio de los curas, con el fútbol como metáfora de la superación, la imagen de su abuela enlutada pero alegre sobre la blanca cal de las paredes, el paseo del poeta Vicente Núñez por Carmona diciendo en octosílabo perfecto: esto es Castilla en el sur. La experiencia heredada se cifra en versos también para engrandecer la mitología y la historia de Carmona, un pueblo y una gente de espíritu romano que no es consciente de las civilizaciones que lo sostienen de tan cotidiano como se les antoja pasear por sus calles. Esa paradoja entre la grandeza histórica de Carmona y el sencillo sincronismo de su gente hoy en día la ha tratado José Luis desde que empezó a ejercer de poeta. La última parte del libro se abre con un poema que es quizá clave en todo el poemario: Dualidad, donde el poeta se reconcilia con el mundo a través, dirá, de la imagen esa en la que me recreo cuando me llega la de la alegría, la misma que sentía directa y natural de niño sin pensar en el final. Es donde incluye el título. Otra vez la niñez como patria indiscutible, como asidero incuestionable que hoy, con motivos para estar contento, como el amor, el trabajo, los hijos, no evitan en un poeta como Rodríguez Ojeda un fondo de tristeza. Me vendrá de nacimiento, concluye él, consciente simplemente de que es poeta y que ha de espolearse a sí mismo constantemente para recordarse que la poesía misma, la escritura lírica de su experiencia, no tiene ni tendrá final, porque la vida interna del verso es infinita, y porque, como termina este libro que ustedes no deberían dejar de leer como un acto de honor y de amor a la duración, cuando se mire atrás, no traiga todavía más zozobra, más sensación de abismo, y traiga las imágenes finales de la obra, luminosas y amables nada más, que estrecho margen hay de maniobra para alumbrar el antes del jamás. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras. Seguidamente tiene la palabra José Luis Rodríguez Ojeda para presentar su libro. Muy bien, buenas noches. En primer lugar, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y en la persona de Ramón Gavira hacer posible este acto en este magnífico salón, justo para un acto de este tipo. Por otro lado, tengo que dedicar al menos una frase, sería un currículum extensísimo, a mi amigo Álvaro Romero Bernal. Álvaro es doctor en periodismo, de hecho da clase en la facultad, tiene diversas obras ya escritas a pesar de su juventud, tal vez parezca mayor, pero tiene 30 y pocos años, y tiene, entre otras cosas, otros trabajos hechos, principalmente es especialista en Romero Murube. Él hizo la tesis sobre el dicho poeta, aunque la dedicó principalmente a su obra de prensa periodística. Y además, como periodista que es, que sus estudios, su formación,
pues sigue también trabajando como periodista. Yo le pregunto muchas veces dónde saca el tiempo, supongo que será la edad. Y le quiero agradecer infinitamente el que haya estado aquí con nosotros y estas magníficas palabras. Y naturalmente a todos ustedes por su presencia. Tengo que confesar que estoy un poquito inquieto, porque estar en Carmona a uno le pesa y sobre todo le rebosa de satisfacción, ¿no? Este libro se divide en 3 partes y por primera vez aparece Carmona con amplitud, con extensión, porque en todos mis libros el paisaje tanto urbano, rural o humano era Carmona, porque son mis referencias a fin de cuentas, pero aquí aparece la parte central, se llama así. Son 3 partes, la primera es de poética, la segunda de Carmona y la tercera del mundo, porque lo demás para mí es el mundo, viva donde viva, ¿no? Pero Carmona es el centro de todo en cuanto a mi memoria, en cuanto a mis sensaciones y sentimientos. Voy a dar lectura esa primera parte a un poema de poética que, como su nombre indica, habla un poco de la experiencia de la creación poética, ¿no? Están ordenados, estos no tienen título, 1, 2, 3, 4, leo el cuarto. Me mató su expresión, por congraciarse haría el comentario. Es estupendo este hobby que tienes, dedicarte a escribir en tus ratos libres versos. Este amigo, más bien un conocido, de trato amable, se salvó por eso. Es un hombre de mundo que se mueve bastante por trabajo. Es arquitecto. Este hombre no sabe que escribir un poema, lo dijo ya el maestro con claridad y repetidamente, escribir un poema no. Primeros años, y me voy al título de mi anterior libro, donde también aparece Carmona, la experiencia vital del niño, que fue el personaje poético a fin de cuentas. Primer poema, Artillero. El primer escenario de mi vida que yo recuerde es este caserío de mi abuelo, entre palmas y olivares, que con esfuerzo traigo a la memoria. Lo vendieron teniendo yo 6 años. Desde el camino en cuesta se divisan de una finca vecina muy cercana toros bravos. Sabría con el tiempo que los llaman Miura y que ese campo donde pastan se llama Zahariche. Al borde del camino, de inmediato, aparece la alberca. Rememoro de ella solamente un episodio fatal, mi mano sobre el avispero, el dolor y mi llanto en puro grito. Tras la alberca, algo lejos, está el pozo, el misterioso pozo al que mi madre no permite que yo me acerque nunca. Delante de la casa está la era, mi espacio preferido. Junto a un charco donde el sol se refleja, yo me siento. Sobre la tierra húmeda fabrico, después de una tormenta de verano, o es otoño, tal vez. El aire es fresco, figuritas de barro no me salen. Y la casa, a pesar de ser la casa, no es el sitio que más me gusta, no. Apenas tiene luz y por la noche solo 2 velas en la mesa alumbran. Además, dentro no se ve a mi padre, anda fuera. Lo veo entre unas máquinas, según mi madre, que en mi alta trona me sube hasta el nivel de la ventana, está poniendo a punto los aperos. Mañana, dice, van a arar la tierra. En aquellas escenas de mi vida, quitando a mis hermanas y a mis padres, a pocos personajes pongo nombre, al guarda solo, y no le pongo cara. Francisco, por el tono de su voz, yo noto que me quiere, yo lo quiero. Otro nombre de los que más pronuncio, que familiar me suena, es Artillero. Artillero es mi perro, ni el tamaño, ni el color de su pelo, ni la raza podría distinguir muy bien ahora, pero lo veo enorme. Es un mastín, gris oscuro quizás, tirando a negro. Yo campaba a mis anchas, una vez por agrandar mi territorio un poco, resuelto me adentré por los olivos y escuché voces. Eran los tareros, la cuadrilla de hombres y mujeres que mientras pareaban se reían. Yo quería acercarme, pero el miedo a los otros, a lo desconocido, me hizo desistir
y a la carrera volví a la casa, al lado de Artillero. Me prometí afilando mis agallas volver. Nunca lo hice. Desde entonces, por miedo, no traspaso ciertos límites. Quedó en aquel paisaje, en aquel campo, delante de la casa, por la era, junto al camino, bajo el árbol grande, no sé qué tipo de árbol, pero árbol, todo el mundo lo llama, yo columpio, el niño en su particular Arcadia, muy feliz casi siempre, siempre libre. Fue mi patria primera, la raíz de todo lo que luego habré sentido, la sensación primera de cariño, de alegría, de miedo o soledad, y de amistad muy fiel, la de Artillero. El segundo poema, El partido. No se preocupen ustedes que se trata de un partido de fútbol, no es político. Yo era un niño de campo, ni siquiera de pueblo, que vivía en un mundo para mí ya completo, sin sentir aún los límites del espacio y el tiempo. Inventaba la vida en cada nuevo juego, más que alegre, muy libre, y seguro teniendo de amigo a mis dos primos, nada echaba de menos. Por eso fue chocante llegar a aquel colegio, un antiguo palacio de oscuros recovecos. No solo me chocó esos días primeros la oscuridad, también las filas y los rezos, la voz hueca, mecánica del padre consejero, el aula, el comedor y hasta el mismo recreo. Un día en un partido a don José el maestro le dio por alinearme de lateral derecho, zurdo yo y sin ningún ambiente futbolero en mi casa. Mi padre no hablaba de ese juego, su gran afición era el arte del toreo. Pronto vieron los niños mis torpes movimientos, sus gritos y sus risas con mi llanto en silencio enfrentados. Yo solo, muy solo y todos ellos. Herido en mi amor propio, un solo pensamiento tuve en meses, la lucha por vencer su desprecio. Me hice de un balón, regalo de mi abuelo, un balón el más grande, duro, de reglamento, y en mi casa, en el patio, largos entrenamientos, con más de una maceta destrozada en el suelo. Pero lo conseguí, llegué a ser de los buenos, tanto que fui elegido capitán con el tiempo. Todavía me queda la memoria de aquello, la moraleja clara de los vanos esfuerzos por ser de algún equipo, aun sin convencimiento, por no quedarme fuera de este mundo y sus juegos. Y paso a la segunda parte. Bueno, voy a leer un poema de la primera parte relacionado con el fútbol precisamente. Muchas personas que hay aquí de cierta edad les sonará Quindejo. Quindejo, el futbolista, están diciendo que sí más de uno. Pues cuando yo me fui de la casa, aquí está mi vecino Pepe, por ejemplo, que nos fuimos al Real, pues también fue una aventura, supuso una aventura porque andábamos libres y claro, entonces apenas había muy pocos coches, jugábamos en la calle y el campo de fútbol estaba al lado. Y yo era amiguillo, con 12 años por ahí, de la familia de los Quindejos, ¿eh? Vivía en la calle Santa Lucía, aquí me puedo extender en calle, porque aquí sí lo conocemos. Y de tal modo que Quindejo, que jugaba fútbol en el Carmona, pues era también aprendiz de Milici, recordaréis, al fontanero, ¿vale? Entonces, él iba, pasaba con nosotros, los primos, a mí me daban la cabeza, hombre, a mí que el futbolista del Carmona me saludara, para mí aquello era lo más grande del mundo. Para colmo, a Quindejo lo fichó la Algeciras y después lo fichó el Cádiz. Y entonces Quindejo tenía una foto en la bodega de San Antón, tenía una foto allí y los chiquillos nos asomábamos al cristal porque era nuestro crack realmente, ¿no? Y cuando volvía en verano, incluso ya nosotros un poquito más mayor, echaba con nosotros pachangas, ¿no? Y entonces esa idealización, para mí Quindejo entonces, ni Messi, ni Cruyff, ni nadie, ¿no? Evidentemente. Quindejo, así se titula. Jugaba en el Carmona
y en mi calle vivía. Lo admirábamos los niños no solo por su juego, por su forma de andar y de vestir, por cómo hablaba. ¿Qué pasa, campeón? Qué emocionantes palabras para mí, qué cariñoso poniéndome su mano en la cabeza. Y lo fichó un equipo de tercera. Llegó a segunda con el Algeciras. Una foto en el bar de nuestra calle con su dedicatoria lo decía. Allí estaba Quindejo ante la grada, con las manos en la cintura, puesto los ojos en algún punto muy alto, traspasando la puerta de cristal sobre la que los niños tantas veces pegábamos la frente para verlo. Lo recuerdo venir de vacaciones, sobre todo en verano, largas tardes hablando tan paciente de sus viajes y con detalle de sus buenos lances sobre el césped de tal o cual estadio. Con nosotros, incluso en ocasiones, jugaba una pachanga, sudoroso, con enérgica voz, pero sonando al cariño de siempre. Hay que pasar la pelota, decía al compañero, y ayudar en defensa. Es importante por eso prepararse, estar en forma. Siguió haciendo su vida en Algeciras y seguirá hablándole a los niños, a sus nietos ahora, de sus viajes, de tantas peripecias en el fútbol. Quindejo seguirá siendo el que fue, un crack en simpatía y don de gente. No sabía poder tener este efecto. Yo lo quería escribir y dejarlo ahí. Paso a la segunda parte que habla de Carmona, y el título del primer poema, como dijo Álvaro, es Castilla en el Sur. Esto surge por una anécdota. Un amigo mío, Juan Lamillá, magnífico poeta, pues estuvimos en la biblioteca hace unos años, en una fecha que era finales de octubre, y hacía frío y estaba la noche además chispeando, en fin. Y entonces me dice Juan Lamillá, dice: mira, José Luis, estuve con Vicente Núñez, era un poeta de Córdoba, magnífico poeta, estuvimos aquí en Carmona en una fecha parecida, y me dice Vicente: mira Juan, Castilla en el Sur, por los edificios, por las murallas, etcétera. Y aquella anécdota que me contó Juan se me quedó absolutamente impactada, ¿no? Castilla en el Sur. Esto es Castilla en el Sur. Lo dijo Vicente Núñez, el poeta de Aguilar, un día de oscuras nubes paseando por Carmona. Y es verdad, cuando se sube desde el Arco hasta el Alcázar, esa sensación produce. Esto es Castilla en el Sur, lo dijo Vicente Núñez, sobre todo con la tarde ya caída entre dos luces y con llovizna y con frío, que hay años en los que irrumpe tempranamente en Carmona, antes de que acabe octubre, el invierno, como el día que vino Vicente Núñez. En sus piedras, en sus casas, en sus escudos asume todavía su pasado. Aún su callejero alude a aquellos cristianos viejos que se hicieron andaluces. Esto es Castilla en el Sur, lo dijo Vicente Núñez. Y como fue principal plaza, ciudad muy ilustre, y porque fue y ya no es, igual se alegra que sufre. Lo mismo a mi corazón, pensando en ella, le ocurre, que una extraña mezcla siente de alegría y pesadumbre, porque es Castilla en el Sur, lo dijo Vicente Núñez. Esta aquí no hace falta explicarla, Cuando se presentó en Sevilla tuve que dar muchas explicaciones. Estatua de Servilia, necrópolis de Carmo. Aquel día en el foro, en el mercado y hasta en el mismo templo de Atis y Cibeles, comentarios habría para todos los gustos sobre las dimensiones de su tumba y la desproporción en gasto de dinero, esclavos e influencia. Pero no fue el empeño de su padre en vano, porque los manes leve tierra y perpetua memoria concedieron. Viviendo sigue para el arte en mármol y para la leyenda en un amante corazón de guerrero que, tentando a los dioses, lucharía en la Galia tan temerariamente que así llegó más pronto a reunirse con ella. Y termino esta parte sobre Carmona con un poema en tono de crónica. Me encontré
no recuerdo dónde, pero unas publicaciones que se hicieron sobre Carmona, pues a mí uno de los periodos históricos que más me gusta, más me llama la atención, sobre todo por la nomenclatura, la terminología y la experiencia que tenemos aquí en Carmona de leyenda, ¿no? Es los romanos, evidentemente, y la época de Pedro el Cruel y otros Tamara, que aquí éramos del Cruel, por lo tanto para nosotros justiciero, ¿no? Entonces, Cruel y justiciero. Y además me llamó mucho la atención que apareció un personaje, entonces el más relevante, si se puede decir políticamente hablando, cuando Trastamara mandó, digamos, a este condestable a negociar con Carmona, de tal modo que le sacó la promesa de que no iba a haber sangre, no iba a haber ningún problema. Pero hubo toda la sangre del mundo, se cargó a media Carmona, al propio Martín López, que aquí hay una calle que se llama así, y se lo cargó en la Plaza San Francisco en Sevilla. Bueno, y entonces este personaje, el condestable, viendo que el de Trastamara no cumplió su palabra, se quitó de en medio en un acto de absoluta dignidad. Cruel y justiciero. Permanente la guardia en puertas, matacanes, almenas, saeteras. Duró el asedio 15 largos meses. Martín López de Córdoba siguió con la heroica defensa de la plaza hasta después incluso de la muerte de su rey en los campos de Montiel. Pretendiendo una honrosa rendición del maestre, bajó a la Andalucía el condestable don Fernán Osores. Prometió para todos el respeto de vidas, libertad y hacienda. Corrió la sangre. El propio don Ferrán fue engañado. Nunca volvió a la corte. Renunció a su alto cargo, a más riquezas. Legajos hay que abundan en las crónicas sobre los personajes de uno y otro bando. Hablan de sanguinarios o valientes, de estrategia política o traición, según la perspectiva del cronista. Poco dicen de tan buen caballero, tan digno condestable de Castilla. Y para terminar, la última parte del mundo, que empieza una estructura de soleá, aunque no es propiamente para Cante, ¿no? Yo del mundo no reniego, que en parte me pertenece, y yo al mundo pertenezco. El primer poema que voy a leer, Dualidad. Hay un poeta que ha sido bastante denostado, Campoamor, y sin embargo precisamente los poetas o algunos poetas de la experiencia lo han recuperado, y hasta tal punto que han descubierto que incluso tuvo su cierta influencia en Bécquer. Y Campoamor fue denostado porque por prosaico, ¿no? Porque contaba en verso con una dificultad extraordinaria cosas muy naturales y con un ritmo de casi narración, ¿no? Y eso precisamente a mí me llama la atención en esos versos. Y esa estructura es la que yo he mirado, y dualidad, ¿no? Aun con la cantinela que entona el desaliento de que este mundo ni lo entiende Dios, aunque habitarlo duela y tenga el sentimiento repetido de apaga y vámonos, casi diciendo adiós, de pronto, en un segundo, vuelvo a reconciliarme con el mundo. Un rato solamente, también tan repetido que asumo como cosa archisabida, un tiempo suficiente para que en el sentido recobre una y otra vez mi vida. Es así, entre la ida y la venida vivo, de un sentimiento autodestructivo. Como muchos, supongo, si se ahonda, quizás no conviene por eso pensar tanto, aunque yo no me pongo a pensarlo, sin más se me viene la idea del quebranto. Menos mal que entre tanto se impone en mí otra idea, el dar valor a lo que me rodea. Y esto, como bien pesa, centra el fiel, ya lo creo, tanto que me devuelve más de un día la misma imagen esa en la que me recreo cuando me llega, la de la alegría, la misma que sentía, directa, natural, de niño, sin pensar en el final. El siguiente poema, a mí me gustan los títulos muy prosaicos y muy claros y muy directos. Contento, ese es el título. El futuro que yo me imaginaba de adolescente es esto más o menos que ahora vivo sin muchas pretensiones, por lo que debería estar contento. Lo estoy en parte,
¿cómo no iba a estarlo? Pues aunque haya sufrido mis tropiezos, los propios de los años, mi camino sé que hay quien lo ve casi perfecto. Y en algo razón tiene, pues amor siempre tuve y lo sigo hoy teniendo, dulce y amargo como el amor es, y el amor, que así es, así lo acepto. El trabajo que tengo lo elegí yo mismo, me costó claro mi esfuerzo por parecerme entonces muy cercano al mundo de las letras, de los versos. Y a pesar de mirarme en la distancia y ver lo mucho que cambié en el tiempo, no me veo en ningún otro trabajo. Luego, por la elección, no me arrepiento. Y tengo mis 2 hijos, mis 2 luchas contra los enemigos de sus sueños, en lo que les espera por vivir, en lo que yo a vivir vuelvo con ellos. Así, con ellos y con el amor, y sin mayores estrecheces, puedo decir que mis motivos, por ahora, son muchos para estar más que contento. Y sin embargo, inexplicable en mí, hasta en los ratos en que me divierto, no son pocos, un fondo de tristeza y siempre me vendrá de nacimiento. Y termino con este último poema, no podía ser de otra manera, Luces para el final. Sabemos que es un cuento la vida, que es muy claro su argumento. Se ve desde que empieza el final, que es morir en el intento de poderle al dolor o a la tristeza. Y sabemos que cada acción, si no el destino, hay algo de antemano que marcada la trae ya. Su camino no puede un personaje variar por sus pasos casi nada. Pero si la aventura se da por terminada, apenas la andadura comenzamos, más triste será el viaje, con la mala conciencia mientras dura, de que nos falta en realidad coraje para actuar. Al menos la mirada, cuando se mire atrás, no traiga todavía más zozobra, más sensación de abismo, y traiga las imágenes finales de la obra, luminosas y amables nada más, que estrecho margen hay de maniobra para alumbrar el antes del jamás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.